Hola nuevamente amigos, soy José Fachín y ahora vamos a empezar la parte de análisis de dominio orgánico. Es decir, todo lo que está posicionado en Google gracias a nuestras estrategias no pagando por ello, ¿vale? Esta es la diferencia entre orgánico y de pago. Entonces todo este análisis que haremos a continuación de palabras clave, de dominios y de URLs es de las posiciones que tenemos en la parte natural o orgánica de Google. Empezamos analizando un dominio. Este vídeo va a constar puntualmente de eso, análisis de dominio. Vamos a empezar con un dominio que podría ser, como les expliqué en uno de los vídeos introductorios, dándole clic a cualquiera de las URLs que tengo aquí, que eran mis accesos directos. Yo puedo darle clic a cualquiera de lo que tengo aquí para empezar el análisis, ya que lo tengo como acceso directo, o puedo empezar desde cero. Por ejemplo, como es un análisis de dominio orgánico, vamos a verlo de diferentes maneras. La primera les voy a mostrar mi propio ejemplo. ¿Por qué? Porque casi todo lo que he hecho, como muchos de vosotros que habrán llegado aquí gracias al webinar que montamos hace un par de días con la gente de Sisube, verán que ha sido gracias a utilizar la herramienta de SEMrush. Entonces, analizaremos mi dominio de manera orgánica. Dijimos que era josefachin.com. Le vamos a dar búsqueda. Automáticamente, ¿qué hace SEMrush? Refresca la interfase y va a parar a la visión general de dominio, ¿vale? Esta visión general de dominio, voy a achicar un poquito la pantalla para que puedan verlo completo. Esta visión general de dominio nos ofrece un vistazo. Anteriormente esto se llamaba Overview, pero sobre todo en este 2016 y a finales del 2015, pero este 2016, SEMrush está enfocado a tratar de españolizar, como lo está haciendo en otros idiomas, en italiano, en francés, en alemán, a tratar de poner en el idioma nativo de las diferentes personas, en nuestro caso españolizar, al máximo su interfase para que sea cada vez más sencilla y fácil de usar, como veremos a continuación. Entonces, esta visión general, antiguamente llamada Overview, nos muestra un vistazo global de lo que nos vamos a encontrar al empezar a analizar ese dominio. Por ejemplo, vemos que aquí están las bases de datos, en este caso es España, podría haber elegido la que yo quisiera dentro de todas las que tenemos. Vamos a poder ver un historial también, podría ir a ver cómo estaba, no en el día de hoy, sino en agosto, en julio o en cualquier otro mes de la historia de esta página web, desde que empezó obviamente esta página web. Puedo ver un resumen orgánico, que es el que vamos a estudiar ahora, que dice el ranking de SEMrush. El ranking de SEMrush es un puntaje que va del 1 al millón y cuanto más bajo es, mejor es nuestra visibilidad en Google. Por ende, si estamos hablando de que entre 1 y 1 millón este dominio, josefachin.com, tiene 6100, estamos hablando de un dominio de mucha autoridad y mucha visibilidad. Además vamos a ver un resumen en el que nos dice que tiene 4700 palabras y que tiene 22.100 búsquedas promedios, es decir, tráfico promedio que aporta Google desde esas 4700 palabras, que son las que tiene SEMrush en su base de datos, ¿vale? Siempre recordemos que SEMrush tiene una base de datos que es en la que se traquea. Ya más adelante, en la zona de proyectos y en Position Tracking o en traqueo de posiciones, veremos que esta base de datos de SEMrush nos aporta datos aquí, pero luego hay forma de sacar datos inclusive de palabras claves que no estén en la base de SEMrush, ¿vale? Pero eso ya queda para la sección de proyectos. Luego, si nos interesara, también tendríamos la parte de pago. Vuelvo a repetir que aquí no está, pero buscaremos uno que lo tenga cuando veamos la opción de análisis de pago. Vemos un resumen de los principales enlaces, es decir, los enlaces que SEMrush detecta como de mayor autoridad que nos están apuntando. No todos los enlaces, los que tienen de mayor autoridad. Por ejemplo, con algunas otras herramientas como Share Console o Href, mi página web llega a tener 32.000 o hasta 34.000 enlaces. Aquí SEMrush me está diciendo que 5.600 de ellos son de muy buena autoridad, que son los que detecta como más potentes SEMrush. Por ende, son los que yo debería cuidar más. Y otra vez aparece la opción de display. Pero aquí, como en esta parte no lo estamos viendo y como mi blog no lo tiene, no da 0.
Seguimos bajando y nos muestra en forma de redonda un resumen de en qué otras bases de datos, es decir, en qué otros países, en qué otros google.mx, .ar, .us, ¿vale? En todos esos vamos a ver que tenemos palabras clave también para este dominio. Vemos que la mayoría, por decir el 74% de las palabras claves que tiene mi blog, ojo, no de estas 4.700. Estas 4.700 que están aquí son solo de España. De todas las palabras claves que tiene mi blog, el 74% son en España, un 9% son en Argentina, un 10% son en México, un 4% son en Estados Unidos y después tenemos un 1,66% que están repartidas en X cantidad de base de datos. Luego vamos a tener aquí al costado un informe resumido en gráfico en el cual vamos a poder ver la evolución. Esta evolución la puedo filtrar en un mes, en 6 meses, en un año, en 2 años y desde el origen del tiempo de esta página web. Porque aquí dice todo el tiempo, pero todo el tiempo desde que se creó. Mi blog se creó en diciembre del 2012, por ende no hay ningún dato que sea anterior a enero del 2013, porque hasta ese momento no había palabras clave. Y aquí vamos a empezar a ver un pequeño resumen, inclusive vamos a empezar a ver y a detectar el día, es decir, el mes exacto en que yo empecé a profesionalizar mi estrategia gracias a SEMrush, que es en enero, y el ascenso grande que ha tenido mi blog gracias a ello en tráfico orgánico. A su vez también puedo ver que aquí se mostrará plano, es decir, el ascenso de pago. Como nunca he hecho publicidad, lo veremos como una línea plana. Todo esto lo puedo ver desde aquí. Y también una opción absolutamente nueva que muchos de vosotros no la habrán visto o que si son usuarios de SEMrush o que no la conocen los que recién empiezan, que es noticias. Estas notes, que está todavía escrito en inglés, ya lo españolizaremos, significa qué cosas han ido pasando. Aquí en esta sección general no se aprecia muy bien, pero cuando vayamos al análisis de dominio lo veremos mejor, ¿vale? Serían, por ejemplo, aquí salió un pingüín, aquí salió un panda, aquí salió un algoritmo de móvil, aquí se hizo un cambio, es decir, noticias de qué ha pasado en Google. ¿Por qué? Porque si yo de repente veo que llegado a esta noticia tuve un subidón, quiere decir que me ha beneficiado un algoritmo, porque puede haber perdido posiciones mi competencia y me ha hecho ganar a 1000 lugares. O todo lo contrario, si tengo un bajadón, voy a ver que me podrían haber estado penalizando, entonces voy a tener esa noticia aquí, ¿vale? Todo eso simplemente con este resumen que luego, cuando entremos en detalle, lo veremos mejor. Si sigo bajando, voy a encontrar un resumen, vuelvo a repetir que esto es una visión general, de las 5 mejores palabras claves que tiene este web. Por ejemplo, veremos que tiene redes sociales en segunda posición, una palabra que tiene un volumen de búsqueda, que ya explicaremos bien qué significa volumen de búsqueda, de 22.000 y un CPC de 1,61. ¿Vale? Y aquí te dice qué porcentaje de tráfico está aportando a la web. Todo esto, no tengan miedo, ya lo explicaré más en detalle. Google Master Tool, acortador de URL, abrir Facebook, ¿vale? Las diferentes, pero 5. Si yo quisiera ver más, simplemente le doy clic a ver informe completo y me diría las 4.710 en detalle. Todo esto también podría exportarlo en un archivo Excel para guardármelo. Siguiendo a la derecha, van a encontrar otra parte también que está buenísima. A mí me encanta personalmente. ¿Por qué? Porque sin tener que hacer nada más, yo voy a poder ver cuántas de estas 4.700 están entre la primera y la tercera posición. Es decir, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque son las que más tráfico van a traer. Por ende, yo puedo haber perdido palabras clave como expliqué a la entrada, pero si esas palabras clave que he perdido son aquí, pero se me han aumentado las posiciones aquí, quiere decir que me va a subir el tráfico. Yo de aquí de esta manera puedo verlo. Tengan en cuenta que todo esto que estoy haciendo en mi propia web lo puedo hacer también en la de un competidor. Es decir, si tú no analizas a tus competidores, ten claro que ellos sí lo están haciendo contigo. Por eso, no solo te centres en ver qué estás haciendo tú, sino también en qué están haciendo ellos. Es muy importante para detectar cosas que tú no sabías o para detectar cosas que ellos todavía no han descubierto. Es decir, para generar una estrategia de posicionamiento de ataque o una estrategia de posicionamiento de defensa.
es decir, proteger lo que tengo. Luego veremos cuántas palabras claves están entre la cuarta y la 10ª posición. Recordemos que Google tiene 10 posiciones por página. Y cuántas están en la segunda página de Google. Para resumir, diríamos que de las 4.710, 428 están entre los primeros 3 posiciones. 1.770 están terminando la primera página. Y en segunda página hay 2.498 para terminar de tener las 4.710. ¿Por qué digo esto? Porque estas 4.710 no solo son las palabras claves que SEMrush tiene en su base de datos, sino que son la primera y la segunda página de Google. En esta opción de visión general orgánica no nos mostrará SEMrush más que esas 2 primeras páginas por ahora. Se está trabajando en ello para que en una actualización nueva que vendrá próximamente, yo calculo que antes de fin de año, pasemos a ver las 10 primeras páginas. Es decir, ya no veremos 20 posiciones, sino que veremos 100. Pero siempre teniendo en cuenta que las más importantes son entre la primera y la segunda, porque hay muy pocas personas que pasen de la tercera página de Google. Seguimos bajando y veremos un resumen. Ya nos aparece aquí un chivato mostrándonos los datos de arriba. Veremos un resumen de mis 5 principales competidores. Y a su vez veremos que también hay más, que tengo 5.049 competidores. Ya lo explicaré en la opción de competidores, pero para que lo entiendan, son páginas web que comparten el tráfico que yo tengo, que pueden estar encima o debajo, pero tienen un tráfico similar al mío. Si yo tengo un negocio online, es la gente que también está en internet. Pero no quiero divagar en esto porque ya lo explicaré bien en detalle en la siguiente opción. Luego, si sigo bajando, veremos que tenemos a la derecha tenemos el resumen de manera gráfica de esos competidores, ¿vale? Mi posicionamiento web, pymes, Ciudadano 2.0, el mismo WordPress, comparten palabras claves y son competidores míos. De aquí puedo verlo en completo y de aquí puedo exportarlo. Inclusive, cada vez que veamos en SEMrush que las letras están en azul y subrayadas, significa, ven cómo se pone la manito del cursor, que yo puedo cliquear en ellas y abrir un análisis. Entonces ya se olvidaría de José Fachín y pasaría a analizar. Este es el blog de Rubén Alonso, mi posicionamiento web. Entonces pasaríamos a analizar a ese competidor. Veríamos toda la información que tiene ese competidor. Otra de las cosas que podríamos hacer es darle clic a esta opción que tenemos aquí al costado, un cuadradillo con una flecha azul, para que se nos abra en ventana nueva. Todo eso ya lo veremos más adelante. La misma página web para verla realmente cómo es esa página web y para conocer a nuestro competidor si es que no lo conocíamos, ¿vale? Pero todos estos datos ya los veremos en detalle más adelante. Y si seguimos bajando veremos un resumen de backlink, nos dirá cuántos de ellos son follow y no follow, nos dirá qué cantidades de backlink importantes ha detectado SEMrush en esta visión general, qué anchor text son los más utilizados. Veremos que el anchor text de marca, como el blog de José Fachín, es uno de los más utilizados en mi caso. Veremos cuáles son los dominios y de qué países son las IP que nos están apuntando y cuáles son las URLs que mayor cantidad de enlaces tienen, ¿vale? Todo este es resumen. Vuelvo a repetir, si le damos clic aquí, los vamos a poder ver en su totalidad. Y en el caso de abajo, sobre todo para los que tengan luego investigación orgánica, van a poder ver también un resumen orgánico, ¿ok? Vamos un poquito para arriba. Cortaremos este vídeo que ya tenemos unos par de minutos y cuando volvemos en este vídeo siguiente empezaremos ya en detalle a analizar esto de el dominio de José Fachín. Sin antes terminar de decirle que a medida que me fui moviendo, vieron que iban apareciendo diferentes pop-ups con información. Esto significa que simplemente ir acercando a diferentes lugares, sobre todo en la zona de los títulos o en las zonas de información, la misma herramienta te va contando información. Por ejemplo, aquí te dice que aquí estás en la sección orgánica. Aquí te dice a qué significa esto. Aquí te dice qué es esto. Es un informe de dominio, ¿vale? Te va dando como un chivato en forma de pop-up. Nos vemos en el próximo vídeo. Dame un par de segundos para tomar aire y sigo contigo.